En lo que va del año 2019, en la Ciudad de México han sido procesados 11 policías por violación. Tremendos datos que nos da la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y en esta cifra no están todavía incluidos los 4 acusados por el presunto acoso, presunto abuso a una menor de edad en la alcaldía de Azcapotzalco. Bienvenidos al Capo Explica, comenzamos. Que levante la mano quien está dispuesto a defender a Rosario Robles. Rosario Robles permanecerá en el penal de Santa Marta debido a que el juez consideró que mientras se desarrolla su juicio existe la posibilidad de que se dé a la fuga. Debido a que todavía no se le dicta sentencia y a que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva, estos elementos han sido tomados en algunos medios de comunicación para poner en tela de juicio la actuación del juez que lleva el caso. Comienzo con las verdades que duelen, esas que no nos gusta escuchar, pero que tenemos que tener muy claro, porque pues a final de cuentas así es como están sucediendo. A Rosario Robles se le está acusando de omisión, de haber visto cómo se desviaban recursos desde la Sedesol y la Sedatu, cuando ella encabezó estas dos secretarías con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no se le está procesando en este momento por formar parte del desvío de recursos. Se le acusa por ver, pero no por hacer. De tal forma que también otro de los datos que no nos gusta escuchar, pero que así están aconteciendo, es que actualmente Rosario Robles no es culpable. Apenas está en juicio, en desarrollo el juicio en su contra. Y estamos esperando pues la sentencia del juez, la cual se calcula que tendremos en un plazo de 2 meses. Y otro de los hechos es que este juicio bien pudo haberse realizado con Rosario Robles en libertad. Por la gravedad del delito, no ameritaba que esté en prisión mientras se desarrolla el juicio. Sin embargo, sí está en prisión por otro motivo. Ahora bien, entro precisamente en este tema, en la medida cautelar, en la decisión del juez de que Rosario Robles esté en prisión. El juez, aunque por el caso Rosario Robles tenía que llevar el proceso en libertad, el juez descubrió una irregularidad durante la audiencia en donde le informaron a Rosario Robles de que le estaban acusando. Esa irregularidad fue que Rosario Robles tramitó el 7 de agosto, la semana pasada, una licencia de conducir con una dirección que no había ofrecido a las autoridades. De tal forma que esto le sirvió como elemento al juez para decir: te puedes dar a la fuga mientras se desarrolla el juicio. Mejor te mantenemos detenida, y cuando ya exista la sentencia y tengamos garantía de que vas a cumplir con lo que el juez determine, entonces vas a quedar libre. O a menos de que el juez determine que pues amerite prisión como sanción. Muy bien, en esto precisamente consistió la llamada medida cautelar. ¿Qué ha ocurrido entonces desde que Rosario Robles ha estado en prisión? Hemos tenido una serie de defensas, una serie de coincidencias entre los abogados de Rosario Robles y algunos medios de comunicación. Empiezo con lo que han dicho los abogados. De entrada, la misma Rosario Robles dijo que pues ella no puede huir, que no consideraba necesaria la medida cautelar, el llevar el proceso en prisión, porque ella no se encuentra posibilitada para escapar debido a que le congelaron las cuentas, lo cual es cierto, tiene las cuentas bancarias congeladas. También ella dijo en su defensa que acudió a la audiencia de manera voluntaria. Recordemos que la audiencia fue partida en 2 partes. Una parte se realizó la semana pasada y se suspendió y se continuó el pasado lunes. Ella dijo: yo me presenté, si me hubiera fugado, pues, o si estuviera en posibilidades de huir, pues ya lo hubiera hecho. Que se tome mi disposición para estar en la audiencia como como un hecho de que no es necesario que se aplique la medida cautelar. Eso dijo en su defensa. Y también Rosario Robles durante la audiencia criticó al juez por querer hacer tribuna, según fue el término la expresión que ella empleó. Es decir,
por querer emitir un fallo en la audiencia o por dictar la medida cautelar para recibir aplausos, pero no para hacer justicia, no para aplicar las leyes. Pese a que dijo esto Rosario Robles durante la audiencia, el juez determinó que necesitaba aplicar la medida cautelar, llevarla a prisión para que no se escape mientras se desarrolla precisamente el proceso en su contra. Pero llama la atención que después de toda la defensa de Rosario Robles y de sus abogados, hay una consigna precisamente en contra del juez que está llevando el caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Rosario Robles trató de empujar la idea de que el juez está tratando a la misma Rosario como culpable y no como inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y precisamente esta idea que intentó sembrar Rosario Robles durante la audiencia ha sido acogida en una campaña mediática que coincidentemente hemos visto en algunos medios por parte de algunos periodistas. Por ejemplo, provocó mucha polémica hace unas horas el pronunciamiento de Ciro Gómez Leiva, que asegura que Rosario Robles no tiene nada que hacer en la cárcel. Lo que dijo Ciro Gómez Leiva coincide con lo que Rosario Robles dijo en su defensa durante la audiencia. Pero no ha quedado allí. También Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, publicó que no hay indicios actualmente de que Rosario Robles haya maquinado un programa de desvíos de recursos desde la Sedesol y desde la Sedatu. Por lo tanto, está injustamente detenida cuando debería de llevar su proceso en libertad. Y otro, Pablo Iriart, asegura que este proceso en contra de Rosario Robles ha comenzado manchado y que manchado en el aspecto de que se mancharon, se manchó el juez con Rosario Robles, y que es tan lamentable, según Pablo Iriart, esta decisión del juez, que a cualquier ciudadano le puede pasar que lleve su proceso en prisión por un delito menor solo por esa actuación indebida del juez. Hay una coincidencia de mensajes desde algunos periodistas, desde algunos medios de comunicación, que van en el mismo tono de la idea que pretendió sembrar Rosario Robles en su defensa, y que es, como ya destacaba, cuestionar la actitud del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Pero acabo de enlistar la campaña mediática, que esta influye precisamente o pretende influir en la opinión pública. Pero también existe otra campaña que gira en torno del juicio de Rosario Robles, en torno del proceso, y que está a cargo precisamente de los abogados de la misma Rosario Robles. El abogado Julio Hernández Barros ha criticado que el tribunal que está llevando este proceso es un tribunal de Estado, que está respondiendo a los intereses de alguien. Está acusando que hay en efecto una consigna en contra de Rosario Robles. Considera que es aberrante la impartición de justicia, que la justicia mexicana está de luto, que se violó el debido proceso y que se violó la presunción de inocencia de Rosario Robles. Por su parte, el abogado Alexander Olea Truhart ha dicho que el juez resolvió lo que resolvió, mantener a Rosario Robles en prisión, con elementos ajenos a la audiencia, y que los hechos, las pruebas y las leyes no formaron parte del debate. Y además considera a Rosario Robles una presa política. Además de esta campaña, los diputados del PRI ya también se han pronunciado y han publicado en redes sociales 3 exigencias. La presunción de inocencia para Rosario Robles, que se acate el debido proceso y que Rosario Robles no sea expuesta públicamente. El objetivo es claro, tanto a través del mismo juicio como a través de la opinión pública, con los medios de comunicación, algunos. El objetivo es sembrar duda del actuar del juez. En ese tenor van los cuestionamientos de lo que está ocurriendo actualmente. En paralelo, están ocurriendo más amparos. Resulta que Ramón Sosamontes Herrera Moro, quien fue jefe de oficina de Rosario Robles,
tanto en la Sedesol como en la Sedatu, ha solicitado un amparo para que se le informe si existe una orden de aprehensión en su contra. No hay respuesta hasta el momento, pero ya hay gente cercana a Rosario Robles que está sintiendo pasos en la azotea. Otra cosa que ocurre, mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación está en la etapa de presentación de denuncias por la revisión de la cuenta pública en el año 2018 y hace unas horas el titular de la auditoría, David Colmenares, presentó 9 denuncias en contra de la estafa maestra. Él dijo que esta se trata su primera revisión como titular de la Auditoría Superior de la Federación. No quiso dar nombres de los implicados y dijo que aunque hubo cambio de titular en la Auditoría Superior de la Federación, nunca se dejó de investigar el caso de la estafa maestra y que por la cuenta pública hasta el momento ha presentado en total 60 denuncias, repito, de las cuales 9 corresponden a la estafa maestra. Estamos hablando de la revisión de la cuenta pública en una primera etapa, porque recordemos que tendremos todos los detalles de esa revisión. Ya esa revisión quedará terminada hasta el próximo año, hasta en el 2020. Y en torno de la segunda investigación en contra de Rosario Robles, que dijo Santiago Nieto que sí existe, pero que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo en la conferencia matutina que no existe, en lo que se resuelve si existe o no, que recordemos que según Santiago Nieto, la segunda investigación apunta a desvíos de 800 millones de pesos a través de universidades públicas. Ya se pronunció el titular de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la llamada ANUIES, Jaime Valls, dijo que, pues, independientemente de que se investigue, que no se afecten a las instituciones educativas, que se investiguen a los funcionarios, pero no a las universidades. Él confirmó que en efecto están bajo la lupa universidades públicas, tanto autónomas como no autónomas. Pero aún así dijo, como podemos ver, no es un problema de la autonomía o no, sino problemas de servidores públicos, de gente que trabaja en esas universidades. Eso, repito, a consideración de Jaime Valls, de tal manera que ha pedido respeto a estas universidades. Como reflexión final destaco la coincidencia de versiones que hay entre la defensa de Rosario Robles y entre algunos medios de comunicación o algunos comunicadores. La consigna con estas coincidencias es clara, es desacreditar la labor del juez que decidió mantener a Rosario Robles en prisión mientras se desarrolla el juicio. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo consideran que se está tratando a Rosario Robles? ¿Como culpable o se le está respetando la presunción de inocencia? Por otro lado, con todo esto que se le investiga, que es de haber visto pero no haber actuado, ¿consideran que en realidad la investigación, la imputación en contra de Rosario Robles y la sanción que se está previendo que reciba sea equiparable con todo lo que hizo en la administración de Enrique Peña Nieto? ¿O por el contrario, el juez se ha quedado corto y la misma fiscalía se ha quedado corta con la acusación que le han hecho a Rosario Robles? Bueno, leo tus puntos de vista, recuerda que son lo más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por ver este video hasta el final y gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas, pero quienes están viendo el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema. Bastó la noticia de que la economía alemana se contrajo 0.1% en el segundo semestre del año para que las bolsas de México, Estados Unidos y Europa se desplomen. Hoy la bolsa mexicana de valores cayó 2.09% y llegó a su peor nivel desde el 2014, en tanto que el dólar ganó terreno y cerró a 20.02 pesos a la venta y a 19.17 pesos a la compra. Así el comportamiento de los mercados en el mundo. Veracruz, un estado en donde la investigación de un ilícito acaba con la comisión de otro ilícito. Es decir, se termina investigando la investigación del ilícito.
En el 2015, una menor de edad fue abusada por 4 universitarios veracruzanos, hijos de familias adineradas influyentes. Pese a la gravedad del delito, la actuación de las autoridades ha quedado en entredicho por proteger, amparar y otorgar sentencias mínimas a los culpables. A 3 años del delito, la víctima sigue esperando justicia y luchando también contra el mismísimo Poder Judicial. El polémico tema de los porquis fue uno de los primeros temas que toqué en este canal y que estuvo incluso en el primer video del caporal mencionado. Es precisamente del caso de abuso hacia una menor de edad. Hay entre estos 4 acusados, hay uno que se ha convertido en protagonista porque en torno suyo han girado actos de corrupción y de cuestionamiento de del comportamiento de las autoridades del Poder Judicial. Es Diego Cruz Alonso. Él ha sido señalado como el que introdujo a la víctima al vehículo en donde finalmente fue abusada. Él fue detenido en Madrid y fue acusado de pederastia tumultuaria, delito que según el Código Penal de Veracruz debe de ser sancionado con entre 12 y 40 años de prisión. Resulta que, bueno, en entrada este abuso ocurrió durante la gubernatura de Javier Duarte y la lentitud de las autoridades veracruzanas permitió que los llamados porquis huyeran. Finalmente han sido detenidos solamente algunos, incluso Diego Cruz Alonso es uno de los detenidos en España, pero resulta que el juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Emadi, le dio un amparo a Diego en el año 2017 para que lo liberen. Recordemos lo que justificó. Dijo que pese a que Diego sí reconoció que tocó a la víctima, pese a que sí estuvo presente durante el acto de violación, concluyó el juez que no hubo una intención lasciva en contra de la joven y que nunca tuvo la intención de copular. No la tuvo porque él no lo dijo con sus palabras. Si lo hubiera dicho, entonces el juez así lo hubiera tomado, según el juez. Por lo tanto, dijo que no se trató de un acto sexual, sino de un roce o frotamiento incidental. Este amparo que le dio el juez y este argumento, pues provocó la indignación evidentemente a nivel nacional e incluso la indignación llegó al mismo España, que fue en donde detuvieron al porqui. No se podía explicar cómo es posible que se emitiera semejante amparo con semejante justificación. Para marzo del año 2017, el juez fue suspendido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acusando notoria ineptitud. Bueno, parecía que este episodio había pasado, que ya finalmente se iba a cometer justicia en este caso con el detenido, con Diego, hasta que finalmente hace unos días nos enteramos de la sentencia que recibió este porqui. Un juez le aplicó como sentencia 5 años de prisión y 70 pesos de multa. Llama la atención porque precisamente el artículo 92 del Código Penal de Veracruz establece que cuando la sentencia no rebasa los 5 años de prisión, entonces el acusado, el culpable más que el acusado, tiene acceso al beneficio como llevar el proceso en libertad bajo caución. Y precisamente el juez le dio a Diego esa pena máxima necesaria para que pueda llevar el porqui su libertad bajo caución, además de los risibles 70 pesos de multa. Esto determinó el juez, pese a que el artículo 183 del mismo Código Penal establece que este tipo de acciones deben de ser sancionados con de 12 a 40 años de prisión y que la multa debe de ser de 5,000 días de salario. Lamentable decisión, lamentable la sentencia del juez. Ahora resulta que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz ya emitió un comunicado diciendo que van a revisar la decisión del juez, la sentencia del juez. Quieren ver si el juez incurrió en alguna anomalía y en
Caso de que haya incurrido en alguna, pues entonces va a ser sancionado. El fiscal, por su parte, en defensa de la víctima, dijo que el juez no tomó en cuenta las agraviantes solicitadas. De tal forma que hemos llegado a un punto en donde ya no sabemos qué va a ocurrir con Diego, en donde lo único que queda en evidencia son resoluciones que favorecen a este acusado. Como reflexión final, destaco el lamentable acontecimiento desde que ocurrió en un origen, el abuso a la menor de edad, entonces menor de edad. Recordemos, ella hizo público el abuso del cual fue víctima, hizo público su nombre a través de la red social Facebook cuando escribió una carta denunciando que las autoridades veracruzanas no estaban actuando y no le importó que quede al descubierto su identidad, lo cual le valió una serie de críticas también en su misma red social, lamentable, y también señalamientos de los acusados de que en realidad, según ella y su padre, querían extorsionar a sus padres políticos y queriendo politizar todo el tema. Y cuando parecía que ya se iba a empezar a hacer justicia, después de que las autoridades veracruzanas dejaron que se escapen los porquis, pues nos estamos encontrando con estas cosas a estas alturas del partido. 2019 de un abuso cometido en el año 2015. Terrible, de vergüenza. ¿Qué opinas? Leo tus comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto a quienes ven el Caporal a cucharadas como a quienes están viendo el Capo Explica. Y vámonos ahora sí con el tercer y último tema. Alejandro Moreno fue declarado oficialmente como el ganador de la elección del próximo dirigente nacional del PRI. Tras el aval, la ex candidata Ivonne Ortega aseguró que no validará los resultados y que el nuevo dirigente, apodado Alito, será el presidente del fraude. La permanencia del Bronco en la gubernatura está en vilo debido a una sanción que ha ordenado que se le aplique el Tribunal Electoral Federal. El 21 de junio del 2018, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el gobernador Jaime Rodríguez y su secretario de Gobierno Manuel González deben ser sancionados por el Congreso de Nuevo León por el desvío de recursos públicos para reunir las firmas para conseguir la candidatura presidencial. Tras la omisión, 13 meses después, el Poder Judicial reiteró la orden. Ahora los diputados analizan como sanción echar a El Bronco de la gubernatura. De acuerdo con la acusación, el Bronco empleó a 500 trabajadores del gobierno estatal para reunir las firmas que permitan acreditarlo como candidato a la presidencia de la República. Esto quedó comprobado ante el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el INE había decidido anular el registro del Bronco como candidato a la presidencia. Sin embargo, el Tribunal Electoral Federal, el llamado TRIFE, decidió revocar la sanción del INE porque consideró que el INE no le dio audiencia a El Bronco como se debía. Es decir, dijo, sí es cierto que cometió las irregularidades, eso no lo discuto, pero como no lo escuchaste, no le pediste su versión, entonces tú, INE, te equivocaste y le tienes que dar la candidatura a la presidencia. Debido a esto se realizó la elección, el Bronco en efecto fue candidato, perdió, pero el 25 de julio pues finalmente llegó la petición de la sanción, la segunda ocasión que se le pidió al Congreso de Nuevo León que sancionen al Bronco precisamente por esas irregularidades para la reunión de las firmas. En este caso, no por las firmas apócrifas que presentó, sino por el empleo de personal del gobierno del estado para reunirlas. De tal forma que ahora los diputados de Nuevo León deben de ponerse de acuerdo sobre qué sanción le van a aplicar al gobernador. Y ya están analizando varias opciones, entre ellos el juicio político para destituirlo o inhabilitarlo.
Hay que destacar algo, el Bronco es un gobernador sin partido, de tal forma que en el Congreso él no tiene un bloque que representen al grupo del cual él emanó. Hay simpatías, sí, pero no hay como bloque afín al cual él pertenezca. Los diputados locales se han pronunciado sobre este tema. Los del PRI, en específico el líder del PRI en el Congreso local, Francisco Cienfuegos, ha manifestado que están revisando en su bancada la posibilidad de echarlo de la gobernatura. Por falla en la grabación no pude incorporar el video de Morena que dijo: valoran todas las sanciones posibles en contra del Bronco, incluida la destitución. Y la bancada del Partido Verde dijo que están analizando no necesariamente la destitución, sino qué va a ocurrir después, quién va a llegar en lugar del Bronco. Pero llama la atención algo, la bancada del PAN se ha pronunciado, pero ha dicho que están revisando aplicarle una sanción ejemplar, pero que no implique la venganza de por medio. Es decir, sí, dicen, sí vemos la posibilidad de la destitución, pero no queremos que reinen rivalidades políticas. Y tampoco queremos que impugnen la sanción y que la echen para atrás. De tal forma que en una de esas, y el PAN opta por no pedir la destitución del Bronco. Está también esa posibilidad abierta. Desde el PAN han acusado que en realidad lo que está ocurriendo es un acto de revanchismo de Movimiento Ciudadano, que le ayudó al Bronco a llegar a la gubernatura, pero que ahora, según, ya no lo quieren. Llama la atención precisamente algo que ocurre desde Movimiento Ciudadano. Fue el senador Samuel García, seguramente a muchos les ha de sonar ya este nombre, quien ha solicitado el pasado 7 de agosto, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León decidió darle entrada a la orden de la Sala Regional del Tribunal Federal a petición del senador Samuel García. Es decir, esto se está moviendo debido a la petición que hizo ante esta Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León. Pero, pues ha difundido Samuel García un sondeo, en donde vemos que por la destitución está el 79.3%, por la multa económica el 11.7%, por la amonestación el 9.1%. El problema de este sondeo son tres. Uno, no está el rubro de no quiso responder y no está el rubro de ninguna de las anteriores. Todos votaron por una de estas. Y si sumamos estos resultados, dan 100.1%, lo cual está mal este sondeo. Pero ¿qué ocurre? Estamos viendo a Samuel García entrarle al tema del Bronco. Samuel García es un senador que lo vemos alegando, debatiendo, hablando de absolutamente todo lo que acontece a nivel nacional y de lo que acontece en Nuevo León. Por una sencilla razón, él quiere ser candidato a gobernador de Nuevo León en las próximas elecciones. Está ese interés metido de por medio y no le importa que el sondeo no cierre en 100%. El punto es precisamente generar polémica. Hace unos días, Samuel García ofreció una conferencia de prensa para denunciar amenazas en su contra por estar promoviendo las sanciones por los llamados, él le llama broncofirmas, y culpó al Bronco y al secretario general de gobierno, que también debe de ser acreedor de una sanción, de amedrentamientos, de amenazas, de mensajes y de bloqueos. Esto es lo que está aconteciendo también desde Movimiento Ciudadano en contra del Bronco. Como reflexión final, qué lamentable caso es el que tenemos en este momento. Por un lado, se le pretende sancionar al Bronco por un interés de tener hueso, de tener un cargo público, de aspirar a la presidencia de la República o quizás de quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Y quien los está promoviendo y quien está fuertemente activo es otra persona que también tiene el mismo objetivo, nada más que con la gubernatura de Nuevo León. De tal forma que vemos que la aplicación de la justicia, las denuncias, las sanciones, responden al interés de los políticos de tener un cargo público y no al interés legítimo porque se haga justicia. Así las cosas en Nuevo León, lamentablemente, en donde pues el empuje es precisamente eso, el hueso, el poder,
el permanecer en el poder y el ir creciendo. Ya veremos en qué acaba el tema del Bronco, que ya se politizó al calor de las elecciones que se avecinan en Nuevo León, y pues si la sanción responde a un interés legítimo o a un interés de alguien que quiere ser el gobernador de Nuevo León. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas respecto de lo del Bronco y qué opinas de lo de Samuel García? Que por cierto, ya hay bots activos en el caso de Samuel García. Te invito a que vayas a mi cuenta de Twitter y veas la publicación del reloj. Ahí están con todo desde las últimas 24 horas al momento en que estoy grabando este video. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por ver este video hasta el final, tanto a quienes ven el Caporal a cucharadas como a quienes están viendo el Capo Explica. En verdad, gracias y nos vemos en el nocturno. Acabando esta transmisión del Capo Explica, vámonos directo en vivo al nocturno. Gracias por reventar, como siempre, el botón de like.